Hola a todos, mi nombre es Juliana Santos y les quiero dar la bienvenida a este podcast. El día de hoy vamos a hablar sobre el trastorno del lenguaje infantil. Ahora bien, a lo largo de este video tocaremos puntos importantes de este tema, como causas, síntomas, pruebas y exámenes, claramente tratamientos, expectativas con el pronóstico, posibles complicaciones y cuándo es oportuno contactar a un médico o un profesional del lenguaje, en este caso a un fonoaudiólogo. Cuando nos referimos al trastorno del lenguaje infantil, hablamos de problemas de la comunicación u otras áreas relacionadas. Por otra parte, cuando hablamos del trastorno del lenguaje infantil, nos referimos a los problemas de la comunicación. Estos atrasos y trastornos varían desde simples subtitulaciones de sonido hasta la inhabilidad de comprender las palabras. Algunas causas de los impedimentos del lenguaje incluyen la pérdida auditiva, trastornos neurológicos, lesiones cerebrales, algunas discapacidades intelectuales o impedimentos como labio leporino o abuso o mal uso vocal. Es que la comunicación del niño se considera atrasada cuando el niño está notablemente atrasado en comparación a sus compañeros en adquisición de destrezas del lenguaje. A veces el niño puede tener una mayor habilidad receptiva, esto quiere decir en la comprensión, que en la expresiva, en el habla, pero no siempre es así. También podemos hablar que un impedimento del lenguaje es un impedimento en la habilidad para comprender o utilizar las palabras en unión verbal y no verbal. Algunas características de los impedimentos del lenguaje incluyen: 1. El uso inapropiado de palabras y sus significados. 2. La inhabilidad de expresar ideas. 3. Modelos gramaticales impropios. 4. Un vocabulario reducido. Y por último, la inhabilidad de seguir instrucciones. Una de esas características o una combinación de estas puede ocurrir en los niños que sean afectados por discapacidades en el aprendizaje del lenguaje o atrasos en el desarrollo del lenguaje. Algunos niños pueden escuchar o ver una palabra pero no pueden comprender su significado y al mismo tiempo pueden tener dificultades al tratar de comunicarse con los demás. Por lo anterior, vamos a ver algunas causas que son importantes a la hora de detectar un niño con este trastorno. Para la mayoría de los niños el lenguaje se desarrolla de manera natural, comenzando en el nacimiento. Para desarrollar el lenguaje, un niño debe ser capaz de oír, ver, entender y por supuesto recordar. Los niños también deben tener la capacidad física para formar el discurso. Los problemas con las habilidades lingüísticas receptivas comienzan generalmente antes de los 4 años de edad. Algunos trastornos del lenguaje mixto son ocasionados por una lesión cerebral. Estas afectaciones algunas veces se diagnostican de manera errónea con trastornos del desarrollo. Los trastornos del lenguaje pueden ocurrir en niños con otros problemas del desarrollo, como son trastornos del lenguaje autista, pérdida de la audición y dificultades del aprendizaje. Un trastorno del lenguaje también puede ser causado por daño al sistema nervioso central, el cual se denomina afasia. Los trastornos del lenguaje en raras ocasiones son causados por falta de inteligencia. También se puede decir que los trastornos del lenguaje son diferentes al retraso en el lenguaje. Con esto último, el niño desarrollará el habla y el lenguaje de la misma manera que otros niños, pero posteriormente en los trastornos del lenguaje, el habla y el lenguaje no se desarrollan normalmente. El niño puede tener algunas habilidades del lenguaje, pero no otras. O la manera como estas habilidades se desarrollan será siempre o diferentes del usual. Por otro lado tenemos los síntomas. Un niño con trastorno del lenguaje puede tener varios síntomas y pueden presentar dos tipos
de trastornos del lenguaje, el receptivo y el expresivo. En el receptivo hay una dificultad para entender el lenguaje. Esto puede ser dificultad para entender lo que otras personas han dicho, problemas para seguir instrucciones que se les dice y problemas para organizar sus pensamientos. Por otro lado, el expresivo tiene problemas con el uso del lenguaje para expresar lo que están pensando. Eso tiene que ver y claramente podemos decir que tiene dificultad para juntar las palabras en oraciones, o sus oraciones pueden ser simples y cortas y el orden de las palabras puede estar un poco errado. Tiene dificultad para encontrar las palabras correctas al hablar y con frecuencia usa muletillas como tener un vocabulario que está por debajo del nivel de otros niños de la misma edad. Esto quiere decir que su léxico es muy reducido. Dejar palabras por fuera de las oraciones al hablar. Usar ciertas frases una y otra vez y repetir partes de una pregunta, de una frase o todo completo. Y por último, emplear tiempos inadecuados. Esto quiere decir que en una sola oración habla en pasado, presente y futuro. Debido a sus problemas de lenguaje, estos niños pueden tener dificultades en ambientes sociales y a veces los trastornos del lenguaje pueden ser parte de la causa del problema de sus conductas. A la hora de acudir a un profesional con la salud, debemos tener en cuenta algunas pruebas y exámenes, los cuales nos ayudarán a identificar el tipo de trastorno que el niño está presentando. Entonces, para esto la historia clínica puede revelar que el niño tiene familiares cercanos que también han tenido problemas del habla y el lenguaje. A cualquier niño del que se sospeche que presente ese trastorno se le puede hacer exámenes estandarizados del lenguaje expresivo y receptivo. Estos serán realizados por un fonoaudiólogo y un terapeuta del lenguaje o por un neuropsicólogo. También se puede hacer una audiometría para descartar la posible sordera, que es una de las causas más comunes de los problemas del lenguaje. En las expectativas o el pronóstico es muy importante tener en cuenta que este varía de acuerdo a la causa. La lesión cerebral u otros problemas estructurales generalmente tienen un pronóstico desalentador, en el cual el niño tendrá problemas con el desarrollo del lenguaje a largo plazo. Otras causas más relevantes se pueden tratar de una manera efectiva. Muchos niños que tienen problemas de lenguaje durante los años del preescolar también tendrán algunos problemas de lenguaje o dificultades del aprendizaje posteriores en la niñez. Igualmente pueden tener trastornos de lectura. Por esto es importante acudir a un fonoaudiólogo en el tiempo adecuado. Es importante tener claro que existen posibles complicaciones, como pueden ser la dificultad para entender y utilizar el lenguaje, el cual puede causar problemas con la interacción social y la capacidad de funcionar de forma independiente como adulto. La lectura puede ser un problema gigante para estos menores. La depresión, la ansiedad y otros problemas emocionales o conductuales pueden complicar los trastornos del lenguaje. Asimismo, es indispensable contactar a un profesional a tiempo. Por lo general, los padres preocupados respecto que el habla y el lenguaje de su hijo está retrasado deben consultar a un médico de atención primaria. Los niños a quienes se les diagnostica esta afección posiblemente necesiten que los vea un neurólogo o un especialista en el desarrollo infantil para determinar si la causa se puede tratar. Estos son algunos signos importantes que debemos tener en cuenta para entender y saber en qué momento nuestro hijo presenta un trastorno del lenguaje infantil. Quiere decir que a los 15 meses el niño no mira ni señala hacia personas o objetos cuando uno de los padres o el cuidador los señala. Si a los 18 meses no sigue instrucciones simples como ponte tu chaqueta. Si a los 24 meses no es capaz de apuntar hacia una imagen o hacia una parte del cuerpo cuando se lo nombran.
También si a los 30 meses no responde fuerte o cabeceando o moviendo la cabeza y haciendo preguntas. Y por supuesto si a los 36 meses no sigue instrucciones de 2 pasos y no entiende palabras de acción. Igualmente es importante entender cuando el niño utiliza o expresa el lenguaje bien o mal. Eso quiere decir que si a los 15 meses no está utilizando 3 palabras, si a los 18 el niño no está diciendo mamá, papá ni otros nombres, o a los 24 no está usando al menos 25 palabras, es importante acudir a un médico. También si a los 30 meses no está usando frases de 2 palabras, incluso frases que tengan un sustantivo y un verbo. También a los 36 meses es importante ver si no tiene un vocabulario de al menos 200 palabras, no estando solicitando elementos por el nombre, repite exactamente las preguntas dichas por otros, el lenguaje ha retrocedido, ha empeorado o no está usando oraciones completas. Y por último, si a los 48 meses con frecuencia usa palabras incorrectas o emplea unas palabras similares o conexas en lugar de la palabra correcta.